Buenas tardes. A nombre de nuestras autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a nombre del doctor Gerardo Muñoz, director del Sistema de Estudios de Posgrado, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro último taller dentro del marco del proyecto de integridad académica. Reiteramos nuestro agradecimiento por su atención a esta convocatoria. Como recordaremos, el pasado 23 de febrero se dio inicio con la serie de conferencias y talleres con la participación de la maestra Sofía Fernández y la conferencia El plagio académico desde la integridad académica, que nos permitió conocer el contexto de las necesidades y focos de atención sobre este tema a nivel mundial. También el maestro Javier Sánchez nos compartió la conferencia de elementos esenciales para el uso de Turnitin Feedback Studio como preámbulo a los talleres que tuvimos en consecuencia con interpretación de resultados del reporte de similitud impartido por el maestro Diego Osorio y el taller de retroalimentación con Turnitin Feedback Studio. Es así que el día de hoy agradecemos de nuevo la presencia del maestro Diego Osorio para cerrar el ciclo de las conferencias y nos estará presentando el día de hoy malas prácticas en los procesos de publicación. Bienvenido una vez más, maestro Diego Osorio, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes en la tarde del día de hoy. Bueno, aquí en Colombia son la 1 de la tarde ya. Muchas gracias a todos por su participación y por la invitación a estas sesiones tan importantes para la comunidad académica. Voy a permitir compartir pantalla en este momento para que podamos por aquí ver las diapositivas y entremos en materia porque tenemos muchas cosas para abordar el día de hoy. Bien, por aquí ya están mis diapositivas. Y esta charla que hemos titulado Ética en la investigación, fraude y malas prácticas en los procesos de publicación. Consideramos que es un tema bastante pertinente, es un tema que es bastante actual, temas que se han venido presentando en los procesos de publicación científica y de los cuales queremos hablar el día de hoy. Antes de iniciar les voy a pedir un favor. Todos los que nos están siguiendo en este momento, les pido el favor que ingresen a www.menti.com e ingresen el código que están viendo en pantalla, el 89963316, o con su dispositivo móvil pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla para que todos los que se encuentran en este momento conectados, por favor, puedan interactuar. Tenemos muchas preguntas, muchos temas que vamos a estar abordando y no quiero que sea una exposición tan magistral, sino que ustedes hagan parte de la construcción de esta sesión del día de hoy. Entonces voy a dar por aquí unos segunditos para que se vayan uniendo a la sesión. Recuerden que pueden ingresar a través de www.menti.com e ingresan el código que está en pantalla, el 89963316. Vamos a dar unos segunditos más, vayan uniéndose y les voy a pedir el favor de que no cierren la presentación, ¿vale? La van a dejar allí abierta. Durante la sesión voy a estar haciendo preguntas que es pertinente, importante conocer sus opiniones. Entonces los quiero ver a todos allí conectados. Recuerden, código MENTI 89963316 o escaneando el código QR que estamos viendo en pantalla en este momento. Voy a hacer una primera pregunta solamente para probar que todo esté bien, que todo se encuentre en orden. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu rol en la universidad? Docente, investigador, estudiante, administrativo u otro. Pueden empezar a votar en este momento. Bueno, tenemos bastantes docentes, investigadores, colegas, bienvenidos. Tenemos aquí un par de estudiantes, también bienvenidos todos ustedes. Y tenemos gente de la parte administrativa, también bienvenidos todos ustedes. Bien, creo que estamos listos por acá. Vamos a empezar entonces. Déjenlo allá abierto, recuerden, déjenlo allá abierto, tranquilos, que lo vamos a necesitar más adelante para conocer sus opiniones. Bien, cuando hablamos de un proceso de investigación, un proceso de publicación, digamos que el proceso de investigación o publicación es un proceso que no es estático. Es un proceso que se va alimentando siempre una fase tras la otra y es un proceso que yo digo cíclico, nunca se detiene. La construcción del conocimiento, el descubrir conocimiento es un proceso que siempre está en movimiento.
Cuando hablamos del proceso de investigación como tal, hablamos de unas fases en las que casi siempre nos estamos moviendo cuando estamos haciendo un proceso de investigación, que es una fase inicial de exploración, por así decirlo, donde estamos identificando el problema, estamos haciendo de pronto alguna revisión de literatura, el estado del arte, y definiendo alguna serie de hipótesis, pasando a una serie de diseño donde ya el equipo de investigación o el investigador define el tipo de investigación, el diseño experimental y empieza a trabajar el tema de los recursos, pasando a una fase de ejecución donde ya en sí se ejecuta todo esto que se ha venido proyectando, donde se hace tal vez la recolección de los datos, análisis y análisis e interpretación de los resultados, y llegando a una fase culmen, por así decirlo, que es la fase de divulgación, que es la que hoy nos convoca, que es el proceso de publicación científica, definir en cuál medio vamos a publicar, definición del público objetivo, revisión del manuscrito y la publicación final. Pero contrario a la creencia de pensar que el proceso termina allí en la publicación del artículo, del texto, yo siempre digo, la divulgación es el inicio, es el punto de inicio de un nuevo proceso de exploración, tal vez no mío, tal vez no de mi grupo de investigación, pero tal vez de otro grupo, otro equipo de investigación, de otros investigadores que se alimentan de ese conocimiento que se ha generado y se ha creado y empieza un proceso nuevo. Entonces, por eso digo, en esos procesos de investigación son totalmente cíclicos, nos vamos alimentando de nuevo conocimiento y se van derivando nuevos procesos investigativos. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla nos pone a reflexionar de qué pasa cuando alguna de estas fases del proceso de investigación se encuentran viciadas por malas prácticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la fase de exploración, en la identificación del problema, o en la revisión de literatura, o la definición de las hipótesis, de pronto incurrimos en alguna mala práctica? ¿O qué pasa si es en la fase de diseño, por ejemplo, donde incurrimos en alguna mala práctica? Y cómo esto empieza a generar un efecto dominó, ¿no? Esto es como un efecto dominó, donde falla una de estas fases de ahí para adelante, es como efecto dominó. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Qué pasa si lo que sucede es una mala práctica en el proceso de la ejecución? De pronto, una alteración de la recolección de los datos o una alteración en el análisis e interpretación de los mismos. ¿Qué pasa si eso sucede? ¿O qué pasa si existe una mala práctica en el proceso de divulgación y cómo eso llega a afectar futuras investigaciones? ¿Qué pasa cuando todo el proceso investigativo como tal está viciado? ¿Qué pasa con ello? Entonces, muchas veces cuando yo me aproximaba a los estudiantes y hablábamos de este tema, digamos que no existía una conciencia plena de las consecuencias posteriores. Muchas veces el estudiante lo ve como su propio ciclo, que si yo altero algo de mi ciclo, estoy afectando lo que yo estoy haciendo y digamos que no pasa nada, digamos que las consecuencias no son muchas, pero digamos que el estudiante en ese momento no tiene esa visión de, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después de que yo publico este artículo? ¿Qué pasa después de que yo publico esta tesis de posgrado? Y alguien más, en alguna otra parte del mundo, le pareció interesante, confía en mí, confía en mi rigor profesional, confía en mi rigor y en mi ética, y de allí parte. Entonces, miremos el daño que estamos haciendo o que se está haciendo cuando nosotros de forma intencional o deliberada intervenimos, digamos que menoscabamos en la parte ética alguna de las etapas del proceso de investigación. En ese sentido, a mí me gusta compartir mucho esta cita. La voy a leer textualmente, no me gusta leer textualmente, pero me parece muy pertinente para lo que estamos hablando hoy. Cuando hablamos de la integridad académica, es crucial cuando se considera la sostenibilidad de la investigación en el largo plazo. Pensemos en esto, cada publicación, cada referencia, trabajo previo, construido con base en ideas previas, que es lo que estamos hablando. Desafía creencias existentes y posiciona su contribución en un contexto más amplio. Claramente, cualquiera
que contamine este registro se arriesga a sabotear la investigación en el futuro, socavar los aspectos de la ciencia abierta y frustrar a aquellos que pretenden usarlo en la práctica. Súper interesante, súper pertinente a lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, no ver, digamos que una mala práctica en mi proceso investigativo como algo que queda allí y no pasa absolutamente nada. No, sí pasa y pasan muchas cosas. Y estamos socavando y estamos, digamos que, rompiendo de cierta forma esa confianza que tenemos en el ámbito investigativo en las otras personas que están construyendo conocimiento e investigación. Bien, cuando hablamos de malas prácticas en los procesos de escritura académica de publicación científica, digamos que generalmente uno se le vienen a la cabeza una o dos malas prácticas, que son las que más escuchamos en medios de comunicación o de las que más se hace eco. Esta charla del día de hoy, pues no pretende exponer todas las malas prácticas que hay, pero sí traer algunas a colación para que las recordemos, para que las tengamos allí en el radar, o incluso hay veces que desconocemos de la mala práctica, o incluso desconocemos que eso es una mala práctica. Entonces, a mí me gusta mucho que hoy el público sea totalmente colegas, pues, todos somos colegas, profesores, investigadores, porque a mí me gusta que esto que estamos viendo hoy se lo lleven ustedes para el aula. A mí me parece muy pertinente que esto que estamos hablando hoy, ustedes lo hablen con los estudiantes. Muchas veces los estudiantes como tal desconocen de muchas fraudes y malas prácticas que existen y a veces terminan incurriendo en esas malas prácticas, muchas veces por desconocimiento de lo mismo. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy yo les voy a hablar de algunos casos, unos casos que han sido fruto de mi imaginación, pero que pudiesen pasar en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a analizar estos casos y ustedes me van a emitir opiniones que vamos a ir preguntando al respecto de estos casos. Entonces, vamos a empezar con este caso número 1, que yo lo he llamado un artículo original. Bien, en este caso número 1, estamos hablando de un autor, no vamos a darle nombre, que somete su artículo a una revista para ser publicado. Con lo que no contaba este autor es que primero el editor de la revista era una persona muy juiciosa, que hizo una revisión integral del artículo y además de eso que contaba con una herramienta de detección de similitud como puede ser Turnitin Feedback Studio, por ejemplo, con la que ustedes cuentan. Y este editor se encuentra con que partes del texto y varias partes del texto se encuentran en otros artículos y en otros documentos y que no han sido debidamente citados ni referenciados. Y no solamente fue una parte, como estamos viendo en la imagen, sino muchas partes han sido utilizadas de otros textos sin la debida citación y referenciación. Pregunta muy sencilla, yo sé que todos saben la respuesta, pero vamos a ir. El caso anteriormente descrito podría categorizarse como publicación duplicada, plagio académico, autoplagio o publicación redundante. Pueden empezar a votar en este momento. Recuerden no salirse del Menti. Los que se están uniendo hasta este momento a la sesión, estamos en www.menti.com. Estamos con el código que está en pantalla, el 8996-3316. Bien, yo voy a cerrar aquí. Los que me acompañaron hace un par de semanas les saben que me gusta cerrar las respuestas, no dejarlas vistas, porque no quiero que esperemos a ver qué votan los demás para yo votar por ahí. Entonces voy a dejarlo ahí un segundito. Recuerden que estamos en Menti y vamos a ver cómo van esas respuestas. Bueno. Listo, entonces, bueno, esto está bastante, bueno, ya no está tan reñido, tenemos una mayoría que se ha inclinado a hablar de esto como un plagio académico. Algunos me hablan de publicación duplicada y otros de publicación redundante. De hecho, vamos a hablar de todos ellos el día de hoy, ¿vale? Por eso es importante que conozcamos estos conceptos. Efectivamente, en este caso que les estoy contando el día de hoy, estamos hablando de un plagio académico. El plagio académico, que es y consiste en el uso indebido de otras fuentes, ideas o productos de trabajo de otros autores sin el debido crédito. Pues
Gracias a que contamos con herramientas como Turnitin, podemos detectar estos posibles casos de plagio a través de un reporte de similitud que ustedes tal vez ya conocen, que nos permite conocer ese porcentaje de similitud del texto y nos permite interpretar. Ya hace un par de semanas estuvimos interpretando un reporte como estos. Los que no tuvieron la oportunidad, tal vez les recomiendo que revisen por allí las grabaciones que existen para que podamos comprender un poco mejor. Hace un par de semanas que estuve con ustedes, yo les hice esta pregunta y la voy a volver a hacer, hablando de plagio académico. Para los que están, ya saben la respuesta, y los que no estaban, quiero conocer su opinión. En su opinión, ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico? Pueden empezar a votar en este momento. La opinión es su opinión. ¿Cuál debería ser ese porcentaje de plagio que nosotros podemos permitir en trabajos académicos? Yo voy a cerrar las respuestas porque no quiero que las vean, quiero que ustedes voten a conciencia, tranquilos que esto es totalmente anónimo. ¿Cuál es el porcentaje de plagio que podemos permitir, tolerar en un trabajo académico, en un artículo que se va a publicar? Si yo soy editor de una revista y estoy revisando un artículo, ¿cuál es ese porcentaje de plagio que puedo permitir? O si yo soy autor en un ejercicio de autoevaluación y conciencia propia, ¿cuál es ese porcentaje de plagio que yo me puedo permitir en un trabajo académico? Vamos a ver cómo quedó esa votación. De esto hablamos hace un par de semanas los que por ahí me acompañaron. Y esto está bastante reñido. No sé si esa palabra ustedes la conozcan, reñido, bastante disperso. ¿Cuál es el porcentaje de plagio que se debe permitir en un trabajo académico, en un artículo académico? Bien, bueno, vamos a hablarlo nuevamente, porque digamos que en lo que estamos viendo en la gráfica no estamos, digamos que no estamos muy claros al respecto, ¿no? Entonces vamos a hablarlo rápidamente. ¿Cuál es el porcentaje de plagio que podemos permitir? Pues para saberlo, primero tenemos que entender qué es el plagio. ¿Qué entendemos por plagio académico? En ese sentido, el plagio académico, definido por el ICAI, Centro Internacional para la Integridad Académica, nos habla del plagio como la apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otros sin citar la fuente, ¿no? Con algunos elementos que ya habíamos estudiado, pero que hoy estamos recordando. Usar palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a personas o fuentes identificables sin dar los créditos a la fuente donde se obtuvo, en una situación en la que legítimamente se espera autoría original, además con un propósito específico, obtener crédito, beneficio o ganancia. Entonces esto es sencillo, estimados colegas. Yo soy un autor que deseo publicar un artículo. Ustedes son mis editores. Digamos que yo soy un autor, digamos que no con muy buenas conductas, por allí decirlo. No tengo muchas ideas tampoco, mi proceso de investigación no ha sido como muy serio que digamos. Entonces me pongo a buscar en internet y me encuentro un artículo publicado por mi colega Javier. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar el artículo de Javier, le voy a quitar el nombre de Javier y voy a poner mi nombre. Le hago algunas ligeras modificaciones de contenido, más estéticas que de fondo, cambio algunas frases, algunas palabras, agrego un par de párrafos. No le doy los créditos a Javier por ninguna parte y lo entrego a ustedes para que ustedes me publiquen mi artículo. Y pues todos los beneficios académicos que nosotros sabemos que conlleva que yo pueda ser publicado en una revista. Ahí está todo lo que es la definición. Usé palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a Javier, persona identificable. No le di los créditos en una situación legítima, que es un proceso de publicación científica. Además, con el propósito específico de ser publicado y poder ganar pues, todos los beneficios académicos y de reputación que implica ser publicado en una revista. Todo lo que hice fue un plagio académico. Y yo les quiero volver a hacer la pregunta. Les quiero volver a hacer la pregunta a ver si cambiaron de opinión. ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio? Nuevamente, plagio máximo aceptable en un trabajo académico, que fue todo lo que hice ahorita. Tomé el trabajo de Javier, no lo cité por ninguna parte, no le di los créditos, puse algunas cositas mías y lo entregué a ustedes para que me publiquen mi artículo. Vamos a ver si hubo un cambio de opinión. ¿Cuál es ese porcentaje de plagio
Y intencionalmente estoy usando la palabra plagio, eso es importante. Bueno, ya estamos en una diferencia en las respuestas y estamos comprendiendo un poco mejor de qué se trata esto. Y es muy importante que hoy nos vayamos con esa reflexión. El plagio académico no se puede permitir ni tolerar ni en el más mínimo porcentaje. Recordemos eso, el plagio académico es una violación al derecho de autor, lo cual constituye un delito en nuestros países, en México y Colombia. La violación al derecho de autor es un delito. Cuando una persona comete plagio académico, está violando el derecho de autor, estaría frente a la comisión de un posible delito. En ese sentido, es importante recordar que no podemos tolerar un poquito o un porcentaje de trampa, ¿no? Eso es enviar un mal mensaje a la sociedad. Cuando decimos porcentaje de plagio máximo aceptado 15%, 10%, no, es como decirle a la sociedad que nosotros permitimos un poquito de trampa. Y no, nosotros no permitimos absolutamente nada de trampa. La trampa no se puede ni permitir, ni patrocinar, ni tolerar, ni nada de ello. Ahora bien, es importante recordar, y lo hablamos hace un par de semanas, que herramientas de detección de similitud como Turnitin lo que nos muestran son porcentajes de similitud del texto, no de plagio. Dos términos totalmente distintos. Una cosa es la similitud del texto, que puede tratarse de textos citados, puede tratarse de bibliografía, puede tratarse de frases comunes, puede tratarse de nombres propios. Y otra cosa es el plagio como tal, que el plagio ya constituye toda una conducta tipificada, completa, la cual no podemos permitir. Entonces, ojo con eso, diferenciar muy bien que una cosa es la similitud, otra cosa totalmente distinta es el plagio. La similitud del texto puede verse por muchas circunstancias, muchas de ellas válidas, como puede ser una cita textual, por ejemplo, debidamente citada o referenciada. El plagio académico, por otra parte, ya es una conducta tipificada que acarrea otro tipo de consecuencias. Y vemos que la gráfica cambió bastante y eso me alegra, que ya tenemos como un consenso mayor. Plagio no lo podemos permitir. Yo los invito a los que no pudieron tal vez ver la sesión o acompañarme en la sesión de hace un par de semanas, no recuerdo si fueron 2 o 3 semanas, los invito a que busquen por allí la grabación y vean que estuvimos hablando por 1 hora de esto, de plagio, de similitud, del reporte, de qué implica el reporte, de qué implican esos porcentajes. Totalmente bienvenidos para que vean la grabación. Bien, entonces, resulta que cuando hablamos de fraude y malas prácticas, casi siempre lo que se nos viene a la cabeza es el plagio académico. ¿Y por qué es ese el que se nos viene a la cabeza? La respuesta es sencilla, porque es, primero, uno de los más comunes, y más que eso, es uno de los más mediáticos. Yo sé que de los que vamos a ver hoy, el único tal vez, bueno, va a haber otro que entra a irrumpir un poquito, pero de los otros que voy a hablar hoy, nunca hemos escuchado en medios de comunicación. Nunca hemos escuchado en el noticiero decir, oigan, tal persona o tal persona hizo esto. No. Casi siempre en medios de comunicación estamos hablando de plagio académico, porque además es lo que la gente más comprende. Digamos que es una palabra que no es ajena a las personas que de pronto no están en el medio académico o científico. Pero yo les quiero traer hoy otros casos distintos. Entonces vamos a hablar de otros casos distintos el día de hoy. Caso número 2. Este caso número 2 yo lo he llamado un autor muy prolífero. Y en este caso número 2 vamos a ver diversas malas conductas o digamos que conductas fraudulentas en los procesos de publicación. Este caso tiene bastante contenido. Este caso número 2 se trata de un autor, vamos a ponerle un nombre, vamos a decir que es Diego. Entonces yo empiezo a tener como un crecimiento meteórico exponencial en mi carrera como investigador y publico muchos artículos en el año y digamos que empiezo a llamar la atención porque soy una persona que publica bastante y artículos y muchos y bueno. Y resulta que al editor de una revista esto le llama la atención. Le llama la atención que yo, Diego, pues haya hecho pues tanta construcción de conocimiento y tantas publicaciones en tan corto tiempo. Y más cuando nosotros desde la academia sabemos
que un proceso de investigación, primero, no se hace de la noche a la mañana, segundo, consume tiempo, tercero, consume muchos recursos. Entonces, no es algo que yo pueda decir, es que yo voy a sacar un artículo cada 15 días, porque esto es algo que consume tiempo, y a los que nos apasiona la ciencia y nos apasiona el conocimiento, sabemos que, pues, que esto lleva tiempo. Entonces, este editor empieza a revisar los artículos publicados por Diego y se encuentra con diversos casos. Primer caso, publicación redundante. Término en inglés para esto es un término, es un slang, que es el salami slicing. Publicación redundante o salami slicing. Es esa conducta en la cual un proceso o un proceso de investigación o el producto de un proceso de investigación se parte, digamos que se fracciona en productos más pequeños de forma innecesaria, de tal manera que de un mismo proceso investigativo saco muchos artículos sin tener la necesidad de hacerlo. Entonces yo un proceso investigativo lo parto en muchas partes y saco muchos artículos pequeñitos, pero todos hacen parte de un mismo proceso de investigación. Eso se le conoce en el slang como el salami slicing, que es como cuando uno toma un pepperoni y lo corta en muchos pedacitos, pero al final sigue siendo el mismo pepperoni, considerado como una mala práctica. Otro proceso, otra conducta, la publicación duplicada o sometimiento paralelo, que es aquel autor o autora que sencillamente somete su artículo de forma paralela a distintas revistas para ver en cuál de ellas resulta publicado o publicada. Y antiguamente, antes del Internet incluso, bueno, cuando empezaba el Internet, esto era más complejo, porque era muy difícil que se dieran cuenta que un artículo aparecía publicado de pronto en 2 o 3 revistas. Pues ahora, con estas herramientas que tenemos, empezando por herramientas de detección de similitud, que nos identifican si ya algo está publicado, pues es un poco más difícil. Pero es considerado una mala práctica que yo someta mi artículo a 6 revistas a ver cuál me lo va a publicar. Y tenemos otra, que es el autoplagio o reciclaje. Yo sé que este término es bastante polémico, el autoplagio. Es difícil comprender cómo es que yo me puedo plagiar a mí mismo si son mis propias ideas. Pero básicamente el autoplagio es la utilización de mis propias ideas y mis propios trabajos previos en nuevos trabajos sin la debida citación y referenciación. A veces olvidamos algo. Y esto es algo que a mí me gusta explicarle mucho a los estudiantes, porque el estudiante no entiende, digamos que no dimensiona el tema del autoplagio. Digo, miren, cuando ustedes vayan a publicar un artículo y ustedes lo someten a una revista y la revista acepta publicar tu artículo, hay que recordar que de cierta forma nosotros estamos cediendo parte de los derechos de ese artículo a la revista a la cual lo he sometido. Entonces esa revista también tiene derechos sobre el artículo. Por eso es que se hace importante que así sea yo quien haya escrito eso y posteriormente lo voy a utilizar en otros artículos, debo hacer la debida citación y referenciación, así sea yo mismo. Esto incluso se puede detectar en herramientas de detección de similitud, el tema del autoplagio. Yo por aquí tengo un caso, de hecho, que les quiero mostrar. Miren este que tengo aquí. Por supuesto, este lo hemos creado de forma intencional. Entonces veamos aquí que este documento que fue enviado por la estudiante Catalina Londoño, que es compañera mía del equipo, o sea, lo hicimos de forma intencional, no es que Catalina haya hecho trampa, somete un artículo que la herramienta lo detecta inmediatamente que ya ha sido publicado, que se encuentra en Crossref y que el autor es Catalina Londoño. Entonces allí se puede ver perfectamente este tema de autoplagio, donde esta estudiante Catalina utiliza su propio texto, no lo ha citado y la herramienta me lo detecta como un artículo previamente publicado que se encuentra en Crossref. Entonces, por aquí podemos encontrar. Yo quiero hacerles una pregunta con respecto a estas 3 prácticas, la publicación redundante, la publicación duplicada y el autoplagio. Es una pregunta totalmente de opinión. En su concepto, en su opinión, ¿qué tan graves consideran ustedes estas prácticas? Donde 1 es nada grave
y 5 es gravísimo, ahí ustedes pueden mover la bolita y decir el autoplagio, qué tan grave ustedes lo consideran, la publicación duplicada, qué tan grave la consideran, y en la publicación redundante, qué tan grave ustedes la consideran. Pueden empezar a votar en este momento. Vamos a dar unos segunditos. Quiero conocer un poco cómo ven ustedes esto, cómo ven ustedes estas conductas en términos de gravedad. Bien, vamos a dar unos segunditos más, mientras por ahí se va moviendo la votación, y quiero conocer sus opiniones. Bueno, por ahora me está gustando lo que estoy viendo. Y es que en la mayoría aquí de los niveles estoy viendo que en promedio las tres las consideramos conductas graves. Una más que otra, publicación duplicada siendo la más grave en este momento. Me llama la atención esa tendencia. Pero lo importante es que sí tenemos una conciencia plena de que estas prácticas pues son graves y que tenemos que atenderlas a tiempo y que tenemos que intervenir formativamente a tiempo también con los estudiantes. Estas que les estoy mostrando, estas tres que estamos hablando, créanme que muchas veces los estudiantes o los autores que están empezando muchas veces incluso desconocen que estas son consideradas malas prácticas o intentos fraudulentos, para que lo tengamos allí en cuenta. Bien, vámonos con un tercer caso. Vámonos por aquí con el caso número 3. Este a mí me encanta, que es el de un artículo con múltiples autores. Y quiero que lo abordemos desde dos formas distintas. Quiero que lo veamos desde autores que somos, porque nosotros investigamos y publicamos, pero también quiero que lo vean desde la docencia, desde el profesorado, desde usted como profesor con sus estudiantes. Entonces vamos a verlo de las dos formas, porque aplica para las dos súper bien. Este es el caso de un grupo de estudiantes. Esperen un segundo, sí. Este es el caso de un grupo de estudiantes que entregan su trabajo al profesor para ser evaluado. O de un grupo de investigadores que entregan su artículo a una revista para ser publicado. Cualquiera de los dos casos. El editor o el profesor revisan el trabajo y les empieza a llamar la atención varias cosas. Primero, les llama la atención que el grupo es numeroso. Vamos a decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores. En la portada hay 7 autores sobre el texto del artículo. O 7 estudiantes que te dicen, profe, los 7 hicimos el trabajo. Entonces uno como profesor dice, me llama la atención estos 7, cómo colaboraron en la construcción del texto. Entonces lo que hace el profesor o lo que hace el editor es decir, vengan, yo quiero que ustedes me cuenten cada uno cómo participó en la construcción de este texto, de este artículo. Entonces el profesor llama a sus estudiantes y 2 de esos estudiantes dicen, mire profesor, nosotros hicimos el diseño del proyecto, establecimos la hipótesis, estuvimos en la recolección de los datos y además redactamos el texto. Ok, listo. Dos estudiantes hicieron eso. Estuvieron en el diseño, estuvieron en la recolección de los datos, formulación de hipótesis y escribieron el texto. ¿Listo? Otros 2 estudiantes, el profesor los llama y les dice, bueno, ¿ustedes qué hicieron? Y dijeron, no, mire profesor, mire maestro, pasa lo siguiente. Para hacer este proceso, para hacer esta investigación, para llevarla a cabo, se necesitaban recursos. Y entonces nosotros lo que hicimos fue organizar un cóctel de beneficencia para captar recursos. Y entonces nosotros estuvimos a cargo del cóctel, de la organización social, de todos los cócteles y de todos los eventos sociales para recoger fondos para poder hacer la investigación. Ok. 2. Recuerden lo que hicieron los primeros 2. Los otros 2 organizaron estos eventos y cócteles para recoger fondos. ¿Listo? Los otros 2 les preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Y los otros 2 dijeron,
Lo que pasa es que pues para esos cócteles se necesita comida. Entonces nosotros pusimos la comida para los cócteles. Ok, listo. Entonces tenemos un comité social de 4 personas recogiendo fondos. Comité social de 4 personas recogiendo fondos. 2 personas más hicieron todo el proceso de formulación, de recoger los datos, análisis y redactar el texto. Y una última persona dijo, miren, yo la verdad, yo no hice nada. Yo presté mi nombre porque pues yo tengo un recorrido y una reputación en esta materia y yo permití que mi nombre estuviera allí para que tuviera un realce académico y de reputación el texto que se estaba entregando. Ahí están los aportes de los 7. Pregunta, y quiero que reflexionen ustedes un segundo. De los 7 que dijeron haber hecho el trabajo, ¿cuántos realmente son autores del documento? Quiero que lo piensen por un segundo. ¿Cuántos son realmente autores del documento? Y ya que lo están pensando, que yo sé que ustedes tienen la respuesta en mente, quiero hacerles una pregunta, ir un poco más allá. Y en esta pueden escribir, y les voy a dar más tiempo. Ustedes, estimados colegas, ¿cuál o cuáles elementos consideran esenciales para reclamar autoría sobre un artículo? Es decir, ¿yo qué debía haber hecho? ¿En qué debía haber contribuido para reclamar autoría sobre un artículo? Me están contestando ahí cuántos son. Sí, realmente son 2. Pero quiero leer ahí en mente, y pueden volver a escribir si quieren. Quiero que me digan, ¿cuál o cuáles elementos consideran ustedes esenciales para reclamar autoría sobre un artículo? ¿Qué se necesita? Y escríbanlo en el mente nuevamente. ¿Qué se necesita para yo, Diego Osorio, decir, oigan, sí, pongan mi nombre ahí porque yo soy autor? Ya tengo algunas respuestas. Haberlo elaborado, investigado y redactado. Gracias. Haber colaborado al menos con el 20%. Interesante esta propuesta por acá. Solo de los demás colaboradores de la investigación. Quiero leer más aportes sobre esto. Acá tengo uno. Participación activa y directa en la investigación. Perfecto. Idea y redacción y revisión del mismo. Haber participado. Contribuir con la generación de información. Implicación al diseño de estudio y recolección de datos. Aporte a la discusión y escritura. Aplicación y trabajar en la parte metodológica. Having collected and analyzed data. Having written it. Having perfecto, revised the final text. Gracias. Los que diseñaron el experimento, realizaron la hipótesis, recolectaron los datos y el que redactó, haber participado, contribuir con la revisión y redacción. Fueron los 2 primeros. Revisión de la literatura, aplicación de instrumentos, análisis de datos, interpretación de resultados y la discusión. Bien. Creo que nos estamos orientando todos. Yo les quiero mostrar esto. Esto lo he tomado por acá. Lo he tomado del International Committee of Medical Journal Editors, que nos habla de la otorgación del crédito de autoría, en qué se debe basar para una persona reclamar créditos o autoría sobre un texto, un artículo, un documento, un trabajo, una tesis. El International Committee of Medical Journal Editors nos habla lo siguiente. La otorgación del crédito de autoría se debe basar únicamente en contribuciones sustanciales en los siguientes aspectos. Vamos a verlos. Primero, contribuciones fundamentales en la concepción y diseño u obtención de los datos o análisis e interpretación de los datos. Repetimos, contribución fundamental, sea en la concepción y en el diseño, o sea en la obtención de los datos, o sea en la interpretación de los mismos. En alguna de esas tuvo que haber hecho contribuciones fundamentales. Segundo, redacción del artículo o revisión crítica de partes importantes del contenido intelectual. Ojo, contenido intelectual. Y esto aplica mucho para los estudiantes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o solo pasa en Colombia. O a ustedes les ha pasado sobre todo con grupos de estudiantes jóvenes
que uno lo llama y le dice, ¿y tú qué hiciste? No, profe, yo le puse las márgenes y le puse las imágenes y lo decoré. No, pues no hizo nada. Pues usted no hizo ningún aporte del contenido intelectual. Entonces, es importante esto, redacción del artículo o revisión crítica del mismo. Y además tenemos una tercera parte, aprobación final de la versión que ha de ser publicada. Ahora bien, ¿debe ser en cualquiera de los tres? Y la respuesta es no. Las tres condiciones deben cumplirse siempre. La participación única en la obtención de financiación, que era lo que hablábamos de los que consiguieron los recursos, o solo recogí los datos, o supervisé el grupo, por sí misma no justifica la autoría. Entonces, ¿yo cómo me reconozco autor? ¿Y cómo reclamo autoría? Porque hice parte de esos tres elementos. Porque hice contribuciones fundamentales a cualquiera de las etapas, porque además lo redacté o hice la revisión crítica del contenido intelectual y además hice la aprobación. Y esta tercera, la aprobación final, es la que después me salva o me condena, porque yo después no puedo decir, ay, pero yo no sabía, yo no había leído eso. Pero es que si usted dice ser autor, usted lo debió haber aprobado, la versión final. Y para haberla aprobado, la tuvo que haber leído. Mire, esto que les estoy mostrando, mis estimados colegas, a mí me gusta mucho. Ojalá esta diapositiva la tengan por allí a la mano, tómele un pantallazo. A mí me gusta mucho compartirla con mis estudiantes cuando inicio un curso. Y de hecho, en mis rúbricas, y ya que vieron con Javier hace un par de semanas cómo construir rúbricas en Journaling Feedback Studio, a mí en mis rúbricas me gusta que esto esté implícito. Quiero ver, conocer tus contribuciones en los tres aspectos fundamentales y evaluarlos allí. Y que cada estudiante en la sustentación me sustente cómo fue su contribución en la primera, en la segunda y en el tercer elemento. Me lo tiene que demostrar para yo decir si efectivamente eres autor del contenido. Cuando empezamos a formar estudiantes en esto desde tempranas edades, nos vamos a evitar a futuro problemas como desafortunadamente se ven, y bastante, más de lo normal, retractaciones de artículos que deben ser retractados, porque existen autores que reclaman autoría sin haber participado en las tres, o en las dos, o en una, o en ninguna a veces, para que esto lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a ver por aquí qué más me habían escrito ustedes. Bueno, ahí estábamos parados. Bien. Vámonos con un cuarto caso. Este caso, digamos que en Latinoamérica, y yo puedo hablar un poquito por Colombia, no sé en México cómo esté la situación en este momento, el tema de los permisos para investigar. Hasta ahora en Latinoamérica como que estamos empezando a despertar la conciencia de la ética de la investigación y los permisos que yo debo adquirir para investigar. Cuando estamos haciendo procesos de investigación que incluyen, por ejemplo, experimentación con humanos, yo sé que cuando hablo de experimentación con humanos, lo primero que se me viene a la cabeza a mí son temas clínicos y médicos, y no. Experimentación con humanos es una entrevista, un grupo focal, un foro, una encuesta, donde intervienen humanos de forma directa o indirecta. La pregunta es, ¿contamos con los permisos suficientes para hacer estas intervenciones y estas experimentaciones? Miren, yo he estado en varios foros y he participado, digamos que en varios intercambios de conocimiento con universidades, digamos que de los Estados Unidos, por ejemplo, de Europa, donde nos llevan están un poco más avanzados en este sentido, y tienen sus comités que aprueban cada parte del proyecto de investigación del estudiante. Entonces, si un estudiante dice que quiere aplicar una encuesta, entonces esa encuesta pasa a un comité de ética, y ese comité de ética lee punto por punto toda la encuesta, hace las sugerencias, si hay que hacer cambios, o si no la aprueba, y cuando ya está aprobada el estudiante puede ir a aplicar la encuesta en el grupo que la necesite aplicar.
yo les puedo hablar por Colombia. En Colombia algunas universidades como que ya estamos empezando, se están empezando como a despertar en este sentido y están empezando a decir, oiga, sí, necesitamos como tener un control, necesitamos como tener unos filtros en la parte de la ética en la investigación y cómo estamos aplicando pruebas o cómo estamos, por ejemplo, los que trabajan con niños, hacen observaciones con niños, experimentan con ellos o los entrevistan, contamos con los permisos suficientes. Y aquí me llama mucho, un poquito la atención. Yo quiero hacer la pregunta sobre la universidad. ¿Tiene su institución algún comité que regule los proyectos de investigación? Quiero que voten en ese momento sí, no, no lo sé, porque pues, yo lo desconozco totalmente, ¿no? Y de hecho lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar porque quiero que ustedes me cuenten un poquito qué está pasando allá en la universidad. Y sin embargo, sea que cuenten con ellos o no, la idea de estas charlas es como despertar ese interés porque esto de verdad tome un rumbo hacia la ética en los procesos de investigación. Mira, acá tenemos algo muy interesante. Tenemos un grupo de profesores que me dicen, ¿sabes qué? No lo sé. Y esto que está pasando acá, tranquilos, es lo más común del mundo. Que incluso desde el profesorado, yo llevo muchos años en la docencia universitaria, decimos, oigan, yo no tengo ni idea, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Voy a preguntar, voy a indagar, voy a llevar esto a mi facultad, que alguien me cuente. Y si no lo sabemos, que lo hablemos y lo dialoguemos. ¿Cómo se están desarrollando sus procesos de investigación en la universidad? ¿Quién los está regulando? ¿Cómo se están regulando? ¿Cómo estamos efectivamente revisando que cada paso cumpla con los estándares de la ética del proceso investigativo? Entonces, allí les dejo. Tenemos una mayoría que nos dice que sí y me alegro muchísimo. Yo, por supuesto que les creo. Para los que no lo saben, tienen tarea. Les dejo la tarea, vamos a preguntar qué es lo que está pasando. Y algunos que me dicen que no, bueno, el diálogo está abierto. El diálogo está abierto para que ustedes dentro de su institución, dentro de su colegiaje, hablen de estos temas. Bien, normalmente esta charla yo la detenía aquí, en este caso, pero resulta que en noviembre del año 2022 llegó un nuevo caso. Ese caso se llama, voy a ponerlo por acá, escritura con inteligencia artificial. Es un caso que no es que haya llegado en noviembre, de esto se viene hablando hace muchos años, pero digamos que en noviembre hizo boom por la aparición de una nueva herramienta bastante eficiente que ayuda a construir, digamos que, contenidos como tal de texto generado con inteligencia artificial y digamos que esto empezó a causar cierto revuelo en lo que es la parte académica que nosotros nos toca, ¿no? Seguramente ustedes dentro de la universidad ya han empezado a hablar de esto, ya están empezando a hablar de las implicaciones, de qué es lo que viene, porque pues, es una tecnología que llegó y llegó seguramente para quedarse. Pero yo les quiero contar más un poquito desde Chonering qué está pasando con esto, ¿vale? Digamos que esto de la escritura con inteligencia artificial no es algo que nos tomó por sorpresa. Podemos estar tranquilos por esa parte. Desde el año 2014-2015 nuestros laboratorios de inteligencia artificial venían trabajando en esto, porque sabíamos que esto venía y que esto, el escenario que estamos viviendo hoy, iba a ser una realidad. Entonces, cuando se lanza esta primera herramienta que fue el ChatGPT, digamos que ya veníamos bastante adelantados y hoy les puedo decir que ya tenemos una primera versión de herramienta de detección de similitud de texto generado por inteligencia artificial. Se espera que hacia el mes de abril, más o menos, esperamos, se lance esa primera versión de detección de similitud de texto generado por inteligencia artificial, inicialmente para textos en inglés, pero pues estamos desarrollando todo, es un primer lanzamiento y por supuesto en inteligencia artificial, como ustedes lo saben, estamos hablando de una constante creación de conocimiento y contenido.
Entonces iremos nosotros a la par también desarrollando las herramientas propias. Yo les quiero compartir aquí por mi navegador. Les quiero compartir este sitio web que hemos desarrollado para ustedes. Es un microsite. Por aquí, no sé, yo lo voy a poner en el chat por si de pronto alguien de los administradores me puede por allí de pronto apoyar de cierta forma a hacer la difusión. Lo estoy poniendo en el chat en este momento. No sé cómo se está compartiendo el chat en este momento. Pero aquí los invito a que entren y conozcan qué está pasando desde Turnitin y cómo estamos abordando el tema de escritura con inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino también van a encontrar recursos sobre cómo desde la docencia o de la práctica del maestro podemos abordar estas temáticas de escritura con inteligencia artificial. Además, ahí les dejamos un video sobre cómo se va a ver ya dentro de poco la herramienta de detección de texto generado por ChatGPT o bueno, cualquiera de estas herramientas que permiten precisamente detectar este tipo de texto. Además, tenemos los blogs para que los revisen de qué está pasando con esto de inteligencia artificial y además estamos invitando a toda la comunidad de científicos, de profesores, de maestros, de investigadores a que hagan parte de este proyecto de investigación para detección de escritura. Entonces por allí se pueden ustedes inscribir para que tengamos en cuenta también sus ideas. Súper recomendado que por aquí nos visiten por este lado sobre cualquier inquietud que tengan y también se inscriban si quieren apoyarnos en este tipo de innovaciones. Bien, todo esto de que estamos hablando hoy y ya para cerrar esta charla, ¿hacia dónde está orientado? Todo eso está orientado hacia la construcción de unos pilares de integridad académica. Todos estos casos que vimos el día de hoy, que no deberían estar pasando, cuando nosotros desde la academia, de las universidades, hablamos directamente de esto, lo que estamos haciendo es ayudar a construir integridad académica, desde el aula y desde las publicaciones académicas también. Pero recordar que esos pilares no solamente soy yo, o no solamente es el estudiante, ¿no? ¿Quiénes o cuáles son esos pilares de construcción de integridad académica? Primero, importante las normas y políticas institucionales, ¿no? Que estemos al día y a la vanguardia en el conocimiento de esas normas y políticas de la universidad para que seamos claros transmisores de estas políticas a nuestros estudiantes o a la comunidad académica. También el pilar de la concientización, de que nosotros apoyemos en ese nivel de concientizar al estudiantado y a todo el mundo sobre la importancia de ser íntegros en nuestros procesos de publicación científica, nuestros procesos de escritura académica, desde el más sencillo hasta el más complejo. Desafortunadamente, este tema del plagio, la trampa, las malas prácticas, se han vuelto parte del paisaje. Esto es increíble. Se ve como parte del paisaje. Yo no sé si ustedes alguna vez han entrado a una red social de los estudiantes y ven lo que pasa y cómo interactúan y cómo se ofrecen servicios. Te hago la tesis, te hago el artículo, te lo escribo, te lo redacto. Y hace parte del paisaje. Ya lo incorporamos y no pasa nada. Y no, sí pasa. Necesitamos concientizarnos de que esto no es normal, de que esto no debería estar sucediendo. Entonces allí también tenemos trabajo nosotros. También empoderar al estudiante, volverlo que tome un rol activo y no pasivo en la construcción de una política de integridad académica, ¿no? Muchas veces digamos que el estudiante como que se hace aparte y espera a ver la universidad qué dice o mi profesor qué dice. Yo les digo, no, esto lo construimos entre todos. Yo cuando en mis clases, en mis cursos tenía, o a mis tutorandos de tesis, yo los asesoraba. Antes yo les construía, hacíamos como un compromiso de integridad, pero que no lo redactaba yo, lo redactábamos en conjunto. ¿Cuáles eran esos compromisos que el estudiante adquiría cuando iba a ser parte de un grupo de investigación y iba a publicar un texto, por ejemplo?
Entonces, entre todos empezamos a construir política de integridad desde el estudiante, el profesor y la institución. Y ahí, por supuesto, estamos hablando de una protección de la reputación institucional y cómo todo lo que estamos hablando impacta en una reputación que ustedes han venido construyendo por tantísimos años. Bien, yo por aquí ya he terminado esta charla que tenía preparada para el día de hoy para todos ustedes. Voy a, no sé, María Isabel, si tenemos algunas preguntas que quisiéramos abordar, tú me cuentas. Muchas gracias, maestro Diego Osorio, por compartirnos el día de hoy esta conferencia y la importancia también de retomar esto último que nos acaba de mencionar como los pilares, que la integridad académica pues empieza principalmente por uno y que al momento de compartirla se van reforzando esos lineamientos institucionales. Del caso de las preguntas, tenemos más en relación a la parte de la asistencia o algunos comentarios que nos han hecho, pero de manera general hay también felicitaciones para su presentación y pues dentro de las preguntas en este caso ya han sido contestadas la mayoría y ya ha sido publicado ahí en la parte del chat. Igual los invitamos a que si más adelante tienen algunos cuestionamientos o necesitan más recursos o apoyos que el maestro nos pueda proporcionar, pues nos los hagan llegar ahí a través del correo electrónico. Muchas gracias, maestro Diego, por su participación. Les reiteramos también la parte de la asistencia a través de los formularios y que estén al pendiente, ya que más adelante estaremos también llevando a cabo más actividades en referencia al marco de integridad académica. Por nuestra parte es todo y les volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a la asistencia el día de hoy y al cierre de este primer ciclo de conferencias y talleres. Les agradecemos también que estén al pendiente en su correo electrónico donde estarán recibiendo las notificaciones o el acceso también a estas conferencias y talleres más adelante. Por nuestra parte es todo, les agradecemos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias.